Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde compartiremos la homilía del rezo del Ángelus del Santo Padre el día de ayer y una noticia por demás lamentable, vergonzosa, podríamos decirlo, en cuanto a que los medios no le dan la importancia que merece la situación de las 4 hermanas religiosas, un sacerdote secuestrado, 4 misioneras de la caridad que fueron masacradas por terroristas. Pero pues es parte de la vida del cristiano, grandes mártires de nuestros tiempos, verdaderos testigos de la fe, de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Entonces, pues continuemos haciendo oración por el eterno descanso de estas hermanas nuestras que han sido llamadas a la casa del Padre de una forma violenta, donde el hombre ya tiene muchos años que siente o se siente Dios que tiene ese poder de dar y quitar la vida, pero en fin, nosotros lo que podemos hacer realmente es la oración. Cualquier lucha, cualquier batalla, yo creo que la oración es siempre nuestra mejor arma. Bien, pues el día de ayer en la liturgia escuchamos, se proclamó el Santo Evangelio según San Lucas, que es el Hijo Pródigo, la segunda lectura también de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos va haciendo entrar en sintonía ya de este cuarta semana del tiempo de Cuaresma, que se le llama el cuarto domingo, el domingo de la alegría. Entonces, el Evangelio de ayer, sumamente bello, algo extenso, pero realmente vale la pena leerlo cuantas veces nos sea posible, porque podemos nosotros identificarnos tanto con el hijo pródigo como con el hermano mayor, que muchas veces decimos que vamos caminando en la fe, pero a veces el egoísmo, la soberbia sobre todo, nos traiciona. O sea, todas estas actitudes que debemos de haberlas superado ya, pues de repente salen a relucir la fragilidad humana, la tentadora acción del demonio y uno que sucumbe fácilmente, ¿no? Pero permítanme leer nuevamente el Evangelio que se proclamó el día de ayer, que es el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, los versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Y para después compartirles lo que fue la homilía del Santo Padre. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo.
recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor, que estaba en el campo, y al volver se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, voy directamente a lo que nos compartió el Santo Padre el día de ayer, que nos dice: como el Padre del Evangelio, también Dios continúa a considerarnos sus hijos cuando nos hemos perdido. Dijo el Papa Francisco al explicar esta mañana la parábola del Hijo Pródigo en el Ángelus. El Papa señaló que los errores que cometemos, también si son grandes, no hacen daño a la fidelidad de su amor. En el sacramento de la reconciliación podemos comenzar siempre de nuevo. Él nos acoge, nos restituye la dignidad de ser hijos suyos. El Evangelio nos presenta esta última parábola que tiene como protagonista a un padre con sus dos hijos. El relato nos hace conocer algunas actitudes de este padre. Es un hombre siempre dispuesto a perdonar, que espera contra toda esperanza, explicó el Santo Padre, invitando a leer el Evangelio de San Lucas. Sorprende sobre todo su tolerancia ante la decisión del hijo más joven de irse de casa. Habría podido oponerse, sabiendo que todavía es un inmaduro. Peor, en lugar de eso, le permite irse, incluso previendo los posibles riesgos. El Papa señaló que esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos deja libres también para equivocarnos, porque creándonos nos ha dado el gran don de la libertad, pero nos queda a nosotros hacer buen uso de ella. El desapego de este padre respecto a su hijo es solo físico. El padre lo lleva siempre en el corazón. Espera confiando su retorno. Escruta el camino en la esperanza de volverlo a ver. Un día lo ve aparecer desde la lejanía y se conmueve. Va a su encuentro, lo abraza, lo besa. Recordó el Santo Papa: ¡cuánta ternura! La misma actitud tiene el padre respecto al hijo mayor, que siempre permaneció en casa, y ahora está indignado y protesta porque no entiende y no comparte esa bondad hacia el hermano que se ha equivocado. El Santo Padre indicó que el Padre también sale al encuentro de este hijo y le recuerda que ellos han estado siempre juntos, tienen todo en común, pero necesita acoger con alegría al hermano que finalmente ha regresado a casa. Cuando uno se siente un pecador, se siente de verdad poca cosa o sucio. Es uno el que va al Padre, pero cuando uno se siente justo y piensa que siempre hace las cosas bien,
También el Padre le busca porque es un pensamiento malo, es la soberbia, es el diablo. El Padre espera a aquellos que se reconocen pecadores y va en busca de aquellos que se sienten justos. Este es nuestro Padre. El Santo Padre también dijo además que hay un tercer hijo escondido. Es el que no consideró como un privilegio ser como el Padre y se vació de sí mismo asumiendo la condición de siervo. Este hijo siervo es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él ha acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios. Él ha preparado el banquete para la fiesta del perdón. Él, Jesús, nos enseña a ser misericordiosos como el Padre. Francisco afirmó que el corazón de Dios es como el de este Padre. Él es el Padre misericordioso que en Jesús nos ama más allá de toda medida. Espera siempre nuestra conversión cada vez que nos equivocamos. Espera a nuestro regreso cada vez que nos alejamos de Él. Está siempre dispuesto a abrir sus brazos a cualquier cosa que suceda. En esta Cuaresma que todavía nos separa de la Pascua, estamos llamados a intensificar el camino interior de la conversión. Dejémonos alcanzar por su mirada lleno de amor de nuestro Padre y volvamos a Él con todo el corazón, rechazando a todo compromiso por el pecado. Bien, se nos termina este primer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Solo le pido a Dios. Marcha por la vida, la paz y la misericordia, misericordiosos como el Padre. Domingo 13 de marzo, 8:30 de la mañana. Te esperamos en la calle Manuel Doblado, aledaña al Extoreo de Tijuana, para llegar al auditorio municipal y celebrar juntos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con playeras blancas y globos blancos. 16ª Marcha por la vida, la paz y la misericordia. Te esperamos y juntos digamos sí a la vida. Les esperamos con muchísimo gusto su participación en esta marcha número 16 de nuestra arquidiócesis. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Son las 9 de la noche, 15 minutos. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este segundo segmento en el que quisiera repetirles nuevamente esto que nos dijo el Santo Padre y que pues nos sirve a todos quienes de alguna manera servimos a la Iglesia, donde nos habla de un tercer hijo escondido y que este es el que sirve, el que podemos decir que lleva a cabo todo lo que el Padre pide que se haga al Hijo, ¿no? Y lo repito textualmente. El Papa Francisco dijo además que hay un tercer hijo escondido. Es el que no consideró como un privilegio ser como el Padre y se vació de sí mismo asumiendo la condición de siervo. Este hijo siervo es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él ha acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios. Él ha preparado el banquete para la fiesta del perdón. Él, Jesús, nos enseña a ser misericordiosos como el Padre. Francisco afirmó que el corazón de Dios es como el de este Padre. Él es el Padre misericordioso que en Jesús nos ama más allá de toda medida. Espera siempre nuestra conversión cada vez que nos equivocamos. Espera nuestro regreso cada vez que nos alejamos de Él. Está siempre dispuesto a abrir sus brazos a cualquier cosa que suceda. En esta Cuaresma que todavía nos separa de la Pascua,
Estamos llamados a intensificar el camino interior de la conversión. Dejémonos alcanzar por su mirada lleno de amor de nuestro Padre y volvamos a Él con todo el corazón, rechazando a todo compromiso por el pecado. Y esto es realmente lo que debemos de ir trabajando en esta cuaresma, de ir purificando tanto nuestra alma como nuestro espíritu, porque pues podemos pensar que ya hemos vivido muchas cuaresmas y que esta puede ser una cuaresma más, pero ¿quién nos puede asegurar que la próxima cuaresma la vayamos a vivir? Incluso el día de mañana, porque no sabemos si mañana amaneceremos vivos, no sabemos ni el día ni la hora en que Dios nos llame a su presencia. Y aquí es donde puedo yo incrustar lo que pasó a las 4 hermanas misioneras de la caridad que fueron asesinadas. Esto sucedió pues de una manera muy artera, ¿no? Aquí dice un poco la nota, se los puedo leer, compartir textualmente para luego ver la acción que hizo el Santo Padre de ir directamente a la casa de las hermanas. La casa que tienen en Roma es la casa Dono di María. Pero nos dice aquí, la prensa informó que los atacantes usaron como pretexto ser parientes de algunas de las ancianas. Y adentro de la casa pasaron por cada habitación y se llevaron a los trabajadores y religiosas. Les ataron las manos y luego los asesinaron con tiros en la cabeza. Hasta el momento no hay noticia del sacerdote indio salesiano Tom Usumnalit, que residía en el convento de las hermanas, después de que la iglesia donde vivía fue saqueada e incendiada. Según las fuentes de seguridad de este país, ubicado al sur de Arabia Saudita, el ataque fue perpetrado por extremistas musulmanes que acusan a la congregación de hacer proselitismo cristiano. Bien, pues después de toda esta desgracia ocurrida, aquí nos dice que el Papa Francisco acudió el sábado pasado por sorpresa a la casa Dono di María, o en español Don de María, de las misioneras de la caridad, para darles el pésame y mostrarles su cercanía tras la masacre de 4 integrantes de su congregación en Yemen. La casa Dono di María está situada en el Vaticano, junto al edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y cuenta con una pequeña puerta al exterior donde cada día cientos de pobres, sin techo y desamparados, reciben alimentos de manos de las monjas. La visita del Papa se produjo el sábado después de la hora del Ángelus a las 12:30 aproximadamente. Según ha podido conocer ASI Prensa, que es la fuente, el Papa entró por las puertas principales del aula Pablo VI, que está junto a la residencia de las religiosas. Una vez en Dono di María, el Santo Padre estuvo con ellas de 10 a 15 minutos. Según fuentes de ASI Prensa, el pontífice les habría asegurado su oración por las víctimas de Adem, Yemen. La casa Dono di María fue fundada en 1988 por San Juan Pablo II y la Beata Teresa de Calcuta. El centro ofrece cada día comida a cientos de pobres, hospeda a 25 mujeres y brinda servicios médicos femeninos. Cuando inauguró la casa el 21 de mayo de 1988, San Juan Pablo II dijo que este lugar dará acogida en los límites de lo posible a cuantos en esta Roma no tienen lugar en el que refugiarse en la noche. Sobre todo están privados de un mínimo de calor familiar y humano que los circunde y sostenga en la dura lucha por la vida. Cuando el centro cumplía 25 años de fundación, el Papa Francisco lo visitó y agradeció a las religiosas por hacer visible el amor de la Iglesia por los pobres. Francisco dijo que la casa, situada en el límite entre el Vaticano e Italia, representa una fuerte llamada a todos nosotros, a la Iglesia, a la ciudad de Roma, para ser cada vez más familia, casa en la que se está abierto a la acogida, a la atención, a la fraternidad. El viernes 4 de marzo, 4 religiosas de las Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por la Beata Madre Teresa de Calcuta, fueron masacradas, junto a otras 12 personas por presuntos terroristas. Bien, nosotros que nos vemos privilegiados y bendecidos por Dios, porque para nosotros no es
algo desconocido hablar de la comunidad de las misioneras de la caridad, porque gracias a Dios desde principios de la década de los 80, Madre Teresa vio a bien venir y formar o hacer casas de ayuda aquí en Tijuana. Y yo pues tengo la oportunidad y también la bendición de poder de alguna manera ser partícipe de las oraciones de ellas en algunos momentos que pues nos llenamos de alegría. Cuando estuvo aquí Madre Teresa, después ya en el fallecimiento de ella estuvo la hermana la generala, la hermana Nirvana, conocer al padre Brian, que lleva la causa de la ya canonización de Madre Teresa, el padre Sibi, que es el capellán del santuario Madre Teresa. Entonces sabemos bien todo el trabajo que ellas hacen, desde lo que son las hermanas contemplativas que están en la colonia Libertad, parte baja. También atienden a los ancianos en la casa San Juan Diego, cerca o frente a la central camionera. En la colonia postal también, donde atienden a las abuelitas. También tienen en Rosarito una casa donde atienden a los enfermos ya en fase terminal de SIDA y tuberculosis. Está el santuario Madre Teresa de Calcuta, está la casa también en lo que conocemos en la iglesia de la Curva, que es adjunta la casa de ellas. Entonces pues nosotros también estamos bendecidos y pues le damos gracias a Dios que ellas han visto bien quedarse aquí con nosotros en Tijuana, y que vemos cómo pues ellas en esa disponibilidad que tienen, en esa libertad que Dios les dio, como nos comentaba aquí el Santo Padre en la homilía del Ángelus, que nos da la libertad, y ellas en esa libertad, en ese modo de vida que escogieron, esa respuesta a una vocación o a su vocación, pues han tomado la vida religiosa y pues sirven a todos y cada uno de nosotros, que nosotros pues podemos verlas por muchas calles, colonias de aquí de Tijuana, y pues siempre alegres. Y cualquiera de nosotros, yo los invito a que cuando las vean, pues las aborden, las saluden, les pidan oración por nosotros y decirles también que nosotros oramos por ellas. Es algo en lo que podemos también nosotros ser solidarios en el dolor que sienten ellas ahorita, que sufren por la pérdida de 4 hermanas. Que yo les puedo compartir que en las 6 celebraciones eucarísticas que hubo el día de ayer en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, adjunto al Seminario Mayor, pues en todas y cada de ellas se pidió por el eterno descanso de estas hermanas, y también pues pedir por la conversión de estas personas que pues se dice son musulmanes, son personas fundamentalistas, radicales, que imagínense argumentando que estas hermanas estaban haciendo proselitismo cristiano. Pues en realidad la Iglesia Cristiana Católica no es una iglesia que haga proselitismo, sino para nosotros, nuestro testimonio de vida, nosotros debemos de ser y somos más atrayentes que proselitistas. Entonces pues nos unimos en oración a nuestras hermanas misioneras de la caridad, y pues Dios las tenga ya gozando del reino eterno, porque en esa vida entregada a Dios y al prójimo totalmente, sin duda ya se encuentran ellas en la casa del Padre, que es algo muy hermoso. Entonces aquí puedo, antes de que concluya este segmento, decir la oración, la última de las oraciones que hicieron las hermanas antes de ser masacradas, donde dice: Señor, enséñame a ser generoso, enséñame a servirte como lo mereces, a dar y no calcular el costo, a luchar y no prestar atención a las heridas, a esforzarme y no buscar descanso, a trabajar y no pedir recompensa, excepto saber que hago tu voluntad. Se nos dice que esta oración es atribuida a San Ignacio de Loyola y es muy popular en el movimiento de los Boy Scouts. Bien, pues es algo en lo que podemos también todos y cada uno de nosotros: enséñame a servirte como lo mereces, y dar y no calcular el costo.
Bien, se nos termina este segundo segmento. Regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con el tema Tiempos y Rostros de Misericordia. Asiste y apoya a las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Reserva tus boletos al 378-2093. Recuerda, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, restaurante La Escondida. Desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdanos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402 2088 1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este tercer segmento en el que voy a compartirles un poco sobre quiénes son los padres y los doctores de la iglesia. La semana pasada hablaba brevemente de lo que eran quiénes eran los padres de la iglesia, hablaba un poquito de la patrística. Entonces algunas personas me comentaron sobre este tema y me dijeron que si era posible lo pudiera compartir en el programa. Entonces me di a la tarea de estudiar un poquco, de leer y tener información de tal manera que se las pueda compartir, ya que algo muy importante que a veces no lo hemos reflexionado, o algunos de nosotros lo hemos pensado muchas veces, lo que son las oraciones presidenciables de la Eucaristía, lo que son los prefacios, las plegarias eucarísticas. ¿De dónde vienen? Pues son precisamente de estos grandes hombres, de los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, que se han tomado de sus escritos para llevarlos a la liturgia. Entonces ya pues ese sería tema para quienes estudian la pastoral litúrgica y que nos pudieran ayudar en este tema, ¿no? En cuanto a la parte litúrgica, yo aquí les compartiré brevemente lo que resta de este segmento y el siguiente segmento sobre los padres y los doctores de la iglesia. Dice, se habla de la importancia del magisterio ordinario y universal de la iglesia como órgano de la tradición viviente en continuidad con la predicación apostólica. O sea, son testigos próximos, cercanos a lo que fueron los apóstoles. De este magisterio los padres son testigos privilegiados. Obispos y doctores de los primeros siglos predicaron la fe, la defendieron frecuentemente al precio de su sangre contra el paganismo o la herejía, y se esforzaron por darle su expresión racional. Individualmente relacionados, cada uno de ellos no tiene más valor que el de un testigo aislado, al cual la Iglesia, por lo demás, podrá reconocer una autoridad excepcional, como en el caso de San Atanasio, San Basilio, San Cirilo o San Agustín.
pero su testimonio unánime, se entiende unanimidad moral, representa lo que en cada época constituyó la fe de la Iglesia, lo que fue creído en todas partes, siempre por todos. Diría en el siglo V San Vicente de Lernis, testimonio tanto más significativo y autorizado cuanto es más antiguo, y representa como en su fuente la fe y tradición cristiana. Podemos hablar un poco en el siglo I y II, lo que podríamos llamar los padres apostólicos. Dicen que desde el siglo XVII se conoce con este nombre un grupo bastante determinado de autores, de los cuales al menos los más antiguos son contemporáneos del fin de la edad apostólica. Sus obras, escritos de circunstancias, sin preocupación teológica o literaria, son el testimonio más preciso de la fe y de la vida de las primeras generaciones cristianas. Podemos tener aquí como un ejemplo a San Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro. Escribió hacia el año 96 una carta a la iglesia de Corintio, agitada por el cisma. Es una exhortación serena y vigorosa a la paz y a la concordia, a la sumisión a la jerarquía y al mismo tiempo un documento de la caridad que une a las iglesias, de la constitución jerárquica de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, y un índice de la autoridad de la iglesia de Roma. Una larga oración de acción de gracias constituye un ejemplo de la oración litúrgica del siglo I, todavía muy afín a la oración de la sinagoga. El escrito está llamado Segunda Epístola de Clemente a los Corintios. Es una homilía romana que data del año 150, poco más o menos. Otro de los ejemplos que tenemos de esta época es San Ignacio de Antioquía, martirizado en Roma hacia el año 110. Había escrito 7 cartas a distintas iglesias de Asia y a la iglesia de Roma. Estas cartas, eco de un alma apasionada por Cristo y sedienta del martirio, son quizás el documento más precioso de la antigua literatura cristiana. Contienen, dice San Policarpio, la fe y la paciencia y toda edificación que se apoye en nuestro Señor. Nos suministran una referencia completa acerca de la creencia y de la vida de la Iglesia en los primeros años del siglo II. Ya sobre la fe en Cristo en su doble naturaleza, en su nacimiento virginal, ya sobre la Iglesia y su jerarquía, episcopado monárquico, sobre el bautismo y la Eucaristía, sobre la tradición y la autoridad de la Escritura, sobre la reacción ante las herejías nacientes, finalmente sobre la Iglesia romana. Se vincula también a los padres apostólicos El Pastor, obra de Hermas, fiel romano de la mitad del siglo II. Las visiones y las parábolas contenidas en esta obra obligan a encuadrarla en el género literario de los Apocalipsis. Posee una cristología todavía muy rudimentaria, pero es un eco interesante de las preocupaciones morales de la comunidad cristiana y un documento de los más importantes acerca del problema de la penitencia, que se ofrece al pecador como posibilidad de perdón, según él, una sola vez después del bautismo. Algo que también podemos, les comparto lo que ya es en el siglo II, donde ya entran lo que son los apologistas y la literatura antignóstica. Nos dice, frente a la oposición creciente de la nueva religión, persecuciones de los emperadores, odiosas calumnias del vulgo, reacción intelectual de los medios cultos, los cristianos se esforzaron por refutar las objeciones y calumnias, al mismo tiempo que por justificar racionalmente su fe. Se trata de una abundante literatura apologética que procede en gran parte de escritos laicos, con frecuencia filósofos convertidos que hacen profesión de pertenecer a la escuela del cristianismo, como Justino, filósofo y mártir. Y aquí pues les comparto lo que es precisamente que ahorita que hablo de San Justino.
Y nos dice, indudablemente el más importante de los apologistas del siglo II es San Justino, griego originario de Palestina, martirizado en Roma hacia el año 165. En sus dos apologías se encuentran no solamente los temas ya clásicos de la apologética, sino también una exposición de conjunto de la fe cristiana y una demostración de la divinidad de Cristo, según las profecías. En esta obra, documento litúrgico de máxima importancia y descripción detallada de los ritos del bautismo y de la Eucaristía, se siente la preocupación de tender un puente entre el cristianismo y la filosofía, merced a la teología de Logos, que en toda su plenitud se ha manifestado en Cristo, pero del cual participa también toda inteligencia humana, poseyendo como un germen de él. Y en otro de los grandes padres de la Iglesia, San Teófilo, dice, los 3 libros dirigidos al autólico por San Teófilo, obispo de Antioquía, exponen una teología del verbo que se desarrolla en 2 tiempos. El Logos era el principio inmanente a Dios y se ha manifestado al exterior por medio de la creación del mundo. Teófilo es el primero en emplear el término Trinidad, refutación del paganismo y demostración ardiente de la divinidad de la nueva religión. Preocupación de hacer asimilable a los filósofos el cristianismo, primer diseño de la teología trinitaria. Y aquí un balance del esfuerzo de los apologistas. Los siglos siguientes conocerán más apologías, doctas brillantes y sólidas. Podemos hablar también de San Irineo. Nos dice que es el representante más destacado de la reacción ortodoxa contra los gnósticos y uno de los padres más importantes de los 3 primeros siglos. Originario de Asia Menor y discípulo de San Policarpo de Esmirna, por el cual enlaza con la tradición de San Juan, pasa luego a Roma, donde conoce a San Justino, y de allí las Galias, donde después de la persecución del año 177 es consagrado obispo de León. De sus numerosos escritos solo queda, aparte de la demostración de la predicación apostólica, breve catequesis, la gran obra Demostración y refutación de la falsa gnosis, distribución en 5 libros publicados en varias veces alrededor del año 180. Bien, es como los padres de la Iglesia, aquí como nos llama, empiezan a hacer la exegesis ante las herejías y sabemos que pues la apologética pues es lo que nos ayuda o aprendemos a defender la fe. Entonces ya en el siglo III vienen las escuelas teológicas. Aquí podemos hablar brevemente, ya lo que casi se nos termina este tercer segmento, nos dice que en el siglo III se dibujan ciertas corrientes de pensamiento que se podría llamar escuelas de teología, con la condición de entender esta expresión en un sentido elástico de corrientes doctrinales y no de instituciones escolares. Los padres tienen que hacer frente ya no solamente a la contraiglesia como el gnosticismo, que ponía en tela de juicio la esencia del mismo cristianismo, sino a ensayos más o menos felices de explicar racionalmente el dogma. Son teologías desafortunadas no solo porque emplean un lenguaje todavía balbuciente, sino sobre todo porque parten de presupuestos falsos. Por ello vendrán a desembocar en cismas en la constitución de pequeñas iglesias separadas de la gran iglesia, a la que darán ocasión de formular con mayor rigor su dogma. Bien, pues terminamos este tercer segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida.
Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Ven y sígueme. Un programa dirigido por jóvenes para jóvenes, conducido por el Seminario Diocesano de Tijuana. Escúchanos los sábados a las 11 de la mañana por Koinonia Radio. Yo vengo a proclamar a mi Cristo vivo. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Son las 9 de la noche, 42 minutos. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, ya regresamos a este último segmento donde les compartiré un poco en lo que estoy hablando del siglo III, las escuelas teológicas. Aquí les hablaré de Tertuliano, que murió de avanzada edad después del 220. Es el primer escritor latino cristiano y, por cierto, magnífico, fundador de la Iglesia Latina, a la que suministra el primer intento un vocabulario seguro. Como apologista renueva los temas tradicionales. Como polemista establece vigorosamente contra las nuevas doctrinas la primacía y el origen apostólico de la tradición católica. Moralista severo, defiende sin concesiones la pureza de las costumbres cristianas, pero su rigorismo y montanismo le pusieron fuera de la iglesia. Y alguien del que podemos también nosotros hablar, San Cipriano, que es el gran obispo mártir, muerto en el año 258. Nos dice: no poseyó el vigor intelectual de su maestro Tertuliano, era principalmente un pastor y un moralista, cuya correspondencia refleja la vida de una iglesia, las preocupaciones de un obispo de mediados del siglo III, problemas que plantea la reconciliación de los lapsos durante las persecuciones de Decio, el progreso de la institución penitencial, unidad de la iglesia afirmada contra los cismas. Podemos hablar también de la teología de Alejandría, figura como una escuela absolutamente original, escuela propiamente dicha a partir de Orígenes, representa uno de los momentos más importantes de la historia del pensamiento cristiano en la elaboración de la fe. Y pues podemos hablar nosotros de San Luciano, quien a comienzos del siglo IV se crea en Antioquía, y en torno a San Luciano mártir se muere alrededor del año 312, una escuela exegética cuyas tendencias estrictamente literales se oponen a los alegorismos místicos de los alejandrinos. Proporcionará a la exegesis antigua algunos de sus más grandes nombres, pero en cambio a ella podrán referirse algunos teólogos de tendencias racionalistas, así como de Alejandría nacerá una teología de tendencia mística. De este modo, al despuntar el siglo IV, la Iglesia había ya ampliamente explotado el depósito entregado a su custodia. Están fijadas ya las grandes líneas de su teología en lo referente a la tradición y a la autoridad, a la Trinidad y a la Encarnación, al bautismo y a la penitencia. Los siglos IV y V tocará acentuarlas y desarrollarlas. Aquí pues ya vemos cómo todo esto se va estructurando, se van creando las primeras escuelas. Y pues ya les he compartido ahorita cómo el hombre, cuando empieza a tener conocimiento y cuando hay pensadores filosóficos, empiezan a querer ya tener sus propias, yo en lo particular digo, no iluminaciones, sino alucinaciones, porque empiezan a ver estos, como mencionaba hace poquito, en unos momentos, los cismas, o sea, quienes teniendo sus ideas, yo digo descabelladas, pues crean estas cismas, ¿no?, que son separaciones. Y aquí en el siglo IV les voy a compartir de San Atanasio el Grande, patriarca de Alejandría en 328. Será el defensor infatigable de la fe de Nicea.
a compás de las fluctuaciones de la política imperial, será desterrado 5 veces, gastando en el exilio 17 años de su vida, sin cesar jamás en su resistencia a los obispos arrianos y a sus protectores, constante y valiente. Su primera obra como una apología contra los paganos y acerca de la encarnación del Verbo esboza las grandes líneas de su cristología. El Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros nos hagamos Dios. Aparte de escritos de circunstancias, apología a Constancio, apología contra los arianos y otros textos más. Esto de los arrianos, algunos sí lo habremos escuchado, y era quienes se oponían a que Jesucristo era hijo de Dios. Entonces se crearon algunas polémicas, hubo mucha herejía, pero pues estos fueron los arrianos y se luchó contra ellos, y pues hubo en uno de los concilios poder luchar contra ellos, ¿no? Y continuó con San Atanasio, había defendido la fe de Nicea, corresponde a los grandes doctores de la Capadocia, herederos de la tradición de Orígenes, la elaboración de una teología de la Trinidad, sobre todo mediante la determinación del sentido de ciertas fórmulas, sustancia, una sustancia y 3 hipóstasis, empleadas a veces con titubeos por Anastasio y mediante el establecimiento de una equivalencia entre los vocabularios griegos y latinos, entre persona y sustancia. Bueno, esto ya es algo que se debería de estudiar más a fondo y se pudiera ver en cuanto a una filosofía y una teología. Podemos hablar de San Basilio de Cesarea del 329 al 379, retórico, monje y obispo, fue predicador y exegeta, maestro de ascética y legislador del monacato oriental, pero sobre todo es el teólogo que recuerda a Eunomio el respeto al misterio de Dios, que hace triunfar la fórmula de una sustancia en 3 hipóstasis, haciendo progresar la terminología del símbolo de Nicea, que sin osar aún a llamar Dios al Espíritu Santo, establece sin embargo su divinidad y consubstancialidad de Espíritu Santo. Es también el moralista que predica enérgicamente sus deberes a los ricos y la función social de las riquezas, y que determina las ventajas y los peligros de la cultura en la formación cristiana, especialmente a los jóvenes. Bien, aquí vemos cómo también podemos ya hablar de una doctrina social de la Iglesia en los primeros siglos de la Iglesia, que podemos hablar de que fue en el año 329 y 379. Podemos hablar de San Cirilo de Jerusalén, un teólogo anti-ariano que no obstante evita sistemáticamente el homoousios. Sus catequesis bautismales son un testimonio precioso de la fe de la Iglesia de Jerusalén. Las 5 últimas catequesis mistagógicas de atribución dudosa, dice aquí, son una iniciación a los misterios dirigidos a los neófitos durante la semana de Pascua y constituyen un documento litúrgico de primer orden, al mismo tiempo que los capadocios elaboran la fe de Nicea y asimilan lo mejor de la tradición de Orígenes en favor de la teología y de la mística cristiana. Algo, ya concluyo, algo que para mí es muy, muy hermoso, hablar de San Juan Crisóstomo, que es un discípulo de Teodoro de Tarso, juntamente con Teodoro es Juan de Antioquía, San Juan Crisóstomo, que nace en el 354 y muere en el 407. Asceta, diácono y luego sacerdote, que fue encargado de la predicación por el obispo Flaviano. Su fama hizo que fuese elegido obispo de Constantinopla en el 398. Pero los celos de los obispos cortesanos, el rencor de la emperatriz Eudocia, las intrigas de Teófilo de Alejandría, motivaron su deposición y destierro en los años 403-404. Muere en el Ponto, desterrado el año 407. El Crisóstomo es sin duda al mismo tiempo que el mayor predicador, el mayor exegeta de la antigüedad. Comentó en sus homilías a San Mateo,
San Lucas, San Juan y los Hechos de los Apóstoles y su comentario a San Pablo no tienen rival. De acuerdo con la Escuela de Antioquía, su exegesis es al mismo tiempo histórica y doctrinal, rica en aplicaciones morales. Escritor ascético, apologista del monacato y de la virginidad, sabe no obstante dirigirse también a los casados para enseñarles a santificar su estado. Como teólogo recuerda a los amoneos su incomprensibilidad de la esencia divina y de la consustancialidad del Verbo. Predica la dualidad de naturaleza en Cristo sin detrimento de su unidad. Algún día pues les compartiré algo de lo que son las homilías de San Juan Crisóstomo. Pues yo sí tengo algunos libros que nos hablan del Evangelio de San Juan, que sus homilías pues consta de 3 libros, 3 tomos. Tiene algunos escritos que habla sobre la conversión, lo que es también diálogo sobre el sacerdocio, un escrito que escribió y tiempos de su vida que convivió con San Basilio. Entonces es algo que realmente enriquece mucho, y cuando leemos un poco de él y vemos algunas plegarias eucarísticas o prefacios, podemos ver pues aquí la mano de los padres y doctores de la Iglesia. Como concluye, ya nos queda un minuto, podemos ver que en la liturgia es frecuente que el sacerdote utilice la plegaria eucarística de la reconciliación número 1, que si ponemos un poquito de atención vamos viendo ahí cómo nos marca la pauta, cómo ir viviendo esta cuaresma, cómo ir trabajando este proceso de conversión, y que en verdad la liturgia nos llena espiritualmente, y que podamos vivir intensamente poniendo atención a las oraciones presidenciables, como mencioné, la plegaria, el prefacio, la plegaria eucarística, y pues nos ayuda más a vivir intensamente esta cuaresma y que podamos tener más frutos. Bien, pues se nos terminó ya este cuarto segmento, el tiempo se nos va muy muy rápido, pues no me resta más que despedirme, desearles las buenas noches, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Abríguense mucho, cuídense mucho, está lloviendo, hace mucho viento, mucho frío, y cuidémonos para no enfermarnos. Buenas noches, Dios los bendiga. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.